quizás, ¿ok? Quizás, quizás, quizás. Y yo sé que probablemente estás pensando en aquella canción, pero no es una canción ni de Andrea Bocelli. Hay tantas covers, ¿verdad? De esa canción, la original, y tantos covers, pero no es esa canción. Pero le titulé así a mi mensaje: quizás, 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 ¿ok? Quiero que abras tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Hasta el versículo 15 me gustaría que leyeras después de este mensaje, que te quedaras meditando, que hicieras como sobremesa, ¿verdad? Que hicieras como sobremesa, como cuando comes algo rico. ¿Te ha pasado que has comido algo rico, verdad? O comes tan delicioso que haces sobremesa y te quedas platicando. Así debe de ser los domingos, ¿verdad? Que te quedes platicando todo el día sobre, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, tú puedes leer todos los versículos del 1 al 15. Yo no sé hasta dónde voy a leer. Te pido que me acompañes, que me sigas. Primera de Samuel 14, desde el versículo 1. Primera de Samuel 14. Dice así: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, Jonatán iba a pasar por la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dios pues Jonatán a su paje de armas y le dijo: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Seré tu escudero, iré detrás de ti. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, y entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Quizá Jonatán, la primera vez que iba a pelear con un paje de armas, con un escudero, y él dice una frase impresionante. Dice: quizá haga algo el Señor por nosotros. Y hoy quiero decirte a ti, familia de Gracia Asombrosa, y todos los que nos ven en esta transmisión, tu oración y mi oración debe de ser: quizá algo el Señor va a hacer con nosotros. ¿Y a qué me refiero? Es que tú y yo no tengamos miedo de caminar, tomar retos y de tomar desafíos. Tu oración y mi oración, toda nuestra vida debe de ser: quizá algo el Señor va a hacer. Quizá si me atrevo a ir, Dios va a estar conmigo. Quizá el Señor me ayude. Tú y yo debemos de atrevernos y caminar en este mundo sin miedo. Vamos, dale un fuerte aplauso a Dios. Tenemos que caminar sin miedo en la vida,
¿Por qué? Porque Jonatán se iba a enfrentar a los filisteos, a la primer guarnición, y entonces a los primeros que estaban en los montes. Y el paje de armas dice: yo voy a ir contigo. Y hay otra frase que me alienta mucho mi corazón cuando leo esta historia. Dice: pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. El Señor te va a salvar a ti y a mí, sea con muchos recursos o sea con pocos recursos. El Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida en esta temporada, porque para el Señor no hay nada difícil. Y le titulé así porque hay varias porciones en la Biblia que dice quizás. Probablemente tú dices: no estoy tan seguro. No estoy tan seguro de lo que voy a hacer, pero voy a tomar un reto. Y la palabra debe de ser: quizá el Señor me ayude. Pero voy a emprender un nuevo negocio, quizá el Señor me ayude. Pero voy a tomar el nuevo reto en mi matrimonio, quizá el Señor me ayude. Tu oración y mi oración debe de ser: vamos, el Señor me puede ayudar. El Señor está conmigo, porque no se trata si son muchos o son pocos. Y Jonatán hizo esa oración. Que este domingo y a partir de este domingo, para todo lo que nos resta del año, sea: quizá el Señor va a estar conmigo. Si me atrevo y yo doy el paso, el Señor va a estar conmigo. Y si me inscribo en esa escuela, el Señor va a estar conmigo. Y si me cambio de trabajo, el Señor va a estar conmigo. Y quizá el Señor puede hacer algo grande. Tal vez ellos dijeron: ¿saben qué? Vamos a ir a pelear. No sabemos si vamos a ganar, pero tampoco sabemos si vamos a perder. Arriesga en tu vida. Arriésgate. Vuelvo a decírtelo: arriesga. Haz cosas diferentes. ¿Quieres que Dios haga cosas distintas? ¿Quieres que Dios haga cosas fenomenales y poderosas y que nunca habías visto? Tú debes de hacer cosas que nunca has hecho. ¿Quieres que Dios haga cosas nuevas? Tú emprende retos nuevos. Tú tienes que emprender retos nuevos. Tú y yo tenemos que ser personas que nos estemos enfrentando constantemente a cambios. Wow, ya. Tal vez está el Señor con nosotros. Tenemos que orar arriesgándonos. Fuera el miedo, fuera la inseguridad. Ellos bajaron y no sabían si iban a morir. Tal vez vivamos, tal vez no. Pero si llego a morir, que mi lápida diga: lo intenté, me arriesgué, lo hice. No que se diga en tu lápida: fue una miedosa y nunca lo intentó. No que se diga en tu vida: fue un padre que nunca arriesgó todo por sus hijos. Que no se diga: fue una madre que no arriesgó, que no vivió. Que no se diga: ¿qué va a decir en tu lápida? ¿Cómo te va a recordar la gente y tus seres queridos? ¿Como alguien que arriesgaba o como alguien que temía todo el tiempo? Hagamos oraciones que muevan a Dios a hacer milagros. Hagamos oraciones que muevan a Dios a hacer milagros. No tengas miedo. No te acomodes. No te acomodes en tu zona de confort. No tengas miedo al fracaso. El fracaso no existe, pero los fracasados sí. El fracaso no existe. Jonatán y su paje de armas, dos personas valientes que iniciaron arriesgándose. Ellos dijeron: tengo miedo al fracaso, sí, pero el fracaso no existe. Lo que existe es aprendizaje. Que se diga de ti que has aprendido mucho. Mientras más tropiezos vengan a tu vida, eres experimentado. Porque sin fracasos y sin tropiezos no hay experiencia. Pero con fracasos hay experiencia. Entonces el fracasado es el que se queda en la lona tirado. El que se queda sentado en su silla sin hacer nada.
Y a pesar de nuestras debilidades, hoy te quiero decir algo: Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros a pesar de tus errores y de mis errores. Dejemos de orar con una oración tan pobre y tan mediocre. Dejemos de orar: Señor, dame para mi luz. Señor, dame para mi gasolina. Esa es una oración pobre. Señor, dame para mi comida. Dame para mis gastos. Es una oración pobre. Tú tienes que arriesgarte a ir por una oración más elevada el día de hoy. Y tu oración y mi oración tiene que ser: Señor, dame para mi luz, pero también te pido para la luz de mi vecino. Y si tú me das más dinero, yo ofrendaré hasta la luz a mi vecino que lo necesita. Arriésgate, no tengas miedo. Dame, Señor, para mi gasolina, pero también dame para poderle ofrendar a alguien su gasolina. Oraciones arriesgadas que cambian la vida. Oraciones arriesgadas que nos hacen diferente a la demás gente. Oraciones arriesgadas que nos llevan a otro nivel de presencia del Espíritu Santo. Tu oración debe de ser arriesgada. Jonatán dijo: quizás el Señor está con nosotros. ¿Sabes cuántos proyectos hemos iniciado en Gracia Asombrosa con la frase: el Señor proveerá? No esperamos a tener la provisión, sino estamos caminando primero por fe y después Dios provee. Porque quizás. Siempre que digo esa palabrita me dan ganas como de bailar. Ya. Quizás el Señor está contigo y conmigo, y quizás Dios te puede dar la victoria. Pero si no arriesgas, ¿cómo lo sabrás? Emprende lo que tengas que emprender. Dejemos de hacer oraciones mediocres y pobres. Dejemos de hacer oraciones solamente egoístas. Señor, dame a mí, dame a mí. No. Hoy quiero retarte a que te arriesgues a orar para que Dios te dé para ti y para que des a otros. Para que te dé Dios a ti y tú honres a Dios. Y que mientras más te da Dios, más le das a Dios. Más eres generoso. Porque Dios promete ser el Dios no de lo suficiente, Dios no prometió ser el Dios de lo suficiente, no. Dios prometió ser el Dios de lo más que es suficiente. Más de lo suficiente. ¡Wow! Eso quiere decir que te va a dar más de lo que necesitas. Que te va a sobrar 5 pesos, que te va a sobrar 100 pesos, que te va a sobrar 200 pesos, que te pueden sobrar 10,000 pesos para que puedas ser generoso. No tengas miedo de dar tu vida. Jonatán y su paje de armas arriesgaron todo por el todo. Arriesgarse es lo que hace Jonatán y David. Y se arriesgó Jonatán y David. Se arriesgó. Arriésgate. Pónganme atención todos los que están acá detrás de cámaras. Y quiero que escuchen esto. Y lo voy a decir despacio. No tengamos miedo de entregar nuestra vida a la obra de Dios. No tengamos miedo de dar nuestra vida a los pies de Jesús. No tengamos miedo de dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a otros. Pero ¿y si no lo valoran? ¡Ey! Que no lo valoren. Dios lo valora. Dios paga y paga bien. No tengas miedo, sea arriesgado. No tengas miedo de dar tu vida, tu familia, tu dinero. Pon a trabajar tu vida, tu dinero y tu familia a la obra de Dios. No tengas miedo de dar tu vida, no tengas miedo de dar tu familia, no tengas miedo de dar tu dinero. Ponlo a trabajar para la obra de Cristo. Es como cuando metes tu dinero, tus ahorros en el banco y te da intereses. Cuando pones tu vida, tu familia y tu dinero a la obra de Cristo, tu dinero, tu familia y tu vida están generando
intereses en los cielos. Están generando bonus para cosechar aquí en la tierra. Quizás el Señor te bendiga. Si tú te arriesgas, quizá el Señor te dé el trabajo que estás buscando. Quizá. Quiero empezar a aterrizar esto. Acompáñame a Joel, capítulo 2, versículo del 12 al 14. Joel 2, versículo 12 al 14. Mira lo que dice de nuevo. Esto nos va a volar la cabeza. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Estabas distraído. Joel 2, del 12 al 14. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, ¿ya? Sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. Mira, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Mira esto, está deseoso de desistir y no de castigar. Hola. Para aquellos que dicen: es que Dios me va a castigar. No, es que me quiere castigar Dios. Hey, a ver, vamos a leer otra vez. Dios está deseoso de desistir y no de castigar. Y aquí vuelve a decir una palabra: ¿quién sabe? Mira, quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. ¡Wow! Dios puede cambiar cualquier corrección. Puede cambiar en cualquier momento cuando ve tu corazón sincero de arrepentimiento. Quizá el Señor hoy puede hacer un milagro en tu vida. Quizá el Señor hoy, Dios puede obrar en tu corazón, en el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Dice: quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Para el pueblo de Israel era tan importante ofrendar el grano, ofrendar el trigo, y en este momento no podían dar ofrenda. No había permiso para dar ofrenda. Es un privilegio poder dar y ser generosos. Dice: probablemente el Señor quizá te permita hoy te pueda permitir cambiar tu lamento en baile. Quizá hoy el Señor te dice: hoy puedes dar grano, dar trigo de nuevo. Hoy puede que sea tu día si tú te arriesgas. Nuestras oraciones deben de ser arriesgadas. Si algo no deja de maravillarme, es el amor de Dios. Dice: quizá les cambie este castigo por una bendición. Cuando hay personas que se arrepienten y se vuelven a Dios con todo su corazón, Dios puede obrar y Dios puede hacer cosas maravillosas, porque dice que está lleno de amor inagotable. ¡Wow! Dale un fuerte aplauso a Dios, dáselo fuerte. Está lleno de amor inagotable. Él no quiere destruirte, Él no quiere solo castigarte. Él puede desistir el día de hoy y puede cambiar tu situación. ¿No te emociona esto pensarlo? ¿No te emociona que puedes hoy hablar con Dios, con el creador de los cielos, con todo lo que existe? Todo lo que tenemos es de Dios, todo lo que proviene a nuestra vida es de Dios, todo lo que toca nuestras manos viene de parte de Dios, nuestras semillas, nuestras cosechas, y podemos hablar con el creador. Y esto es porque además de ser Dios, es nuestro Padre, y Él quiere que nos arriesguemos. Todos los hombres y mujeres en la Biblia se arriesgan. Muchas veces pensamos que por lo que hacemos, un error, un pecado,
una iniquidad, un fracaso, Dios ya se alejó. Pero déjame decirte algo, no es cierto. Dios está a las 24 horas despierto, cuidando de ti, escuchándote y esperando que tú vuelvas a sus brazos a pesar de tu error. Dios es un Dios de oportunidades. Joel 2. Y quiero terminar así. Joel capítulo 2, versículo 18. Versículo 19. Me salto y voy a leer el versículo 24. Joel 2 del 18 al 19. Oraciones arriesgadas. Oraciones que sean arriesgadas. Quizá el Señor va a ir con nosotros. Pero es que tengo miedo, Hamedei. Arriésgate. Quizá el Señor hoy haga algo. Pero es que si le vuelvo a pedir perdón a mi esposo, a mi esposa, nada va a cambiar. Ey, no. Tú arriésgate. Quizá el Señor hoy algo haga. Joel 2 versículo 18. Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo. Wow. Y guardará, hoy esto, y guardará celosamente el honor de su tierra. Dios nos va a guardar de toda esta pandemia. Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá: miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva. Suficiente, no poco, suficiente. ¿Cómo? Suficiente. ¿Cuánto? Suficiente para satisfacer sus necesidades. Wow, ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Que así sea para México. Yo quiero eso para México. Y luego termina el versículo 24 diciendo: el grano volverá a amontonarse en los campos de trillar. ¿Quién dice amén a eso, por favor? El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor volvió a producir y les volvió a dar al pueblo, porque ellos confiaron, se convirtieron de todo su corazón, se volvieron su corazón a Él y se arriesgaron y confiaron, y entonces les devolvió el Señor otra vez el grano, el vino y el aceite. El grano en la Biblia representa todo lo que es abundancia y provisión. El vino representa gozo, y el aceite se llama o se representa como la presencia de Dios. Dios le regresó al pueblo provisión, Dios le regresó gozo, y Dios le regresó su presencia. ¿Por qué? Porque hay gente que se arriesga a creer en medio de la batalla. Nosotros, los de Gracia Asombrosa, somos de esos que nos arriesgamos y caminamos lunes, martes, miércoles, arriesgándonos y confiando. Quizá el Señor hoy haga algo grande conmigo. Hoy quizá el martes hará algo conmigo. El miércoles quizá el Señor haga algo conmigo y me va a devolver la provisión, y me va a devolver el gozo, y me va a devolver su presencia.